jueves 7 de noviembre del 2019, a las 3 de la tarde, me despedí de mi familia en la cima de una montaña, no muy lejos de aquí de hecho, para emprender una travesía de 7.968 kilómetros que me cambiaría de por vida. Había decidido viajar atravesando Ecuador, Perú y Chile, completamente solo y totalmente sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. Y cuando digo solo, es solo, sin equipo de producción. Y cuando digo sin dinero, es sin dinero. Le entregué mi billetera a mi mamá en una ceremonia chamánica y me reencontré con mi billetera 28 días después en Santiago de Chile. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque unos meses antes estaba en un proyecto ambiental llamado Premios Verdes, maravilloso, súper inspirador, rodeado de activistas, y de pronto una pregunta llegó a mi mente. ¿Estoy dando mi 100% por la tierra? Al darme cuenta de que la respuesta era claramente no, decidí que le daría forma a esta travesía con el propósito de llegar al mayor número de personas posibles con un mensaje de transformación y conciencia ambiental. Unos días antes, cuando estaba ya por empezar el viaje, me di cuenta de la salvajada que iba a ser y me invadió el miedo. Me petrifiqué, tanto que estuve a punto de cancelar. Pero recordé una frase de mi amigo Millán Ludeña y se volvió en mi mantra. Si el reto no te hace temblar las piernas, no es lo suficientemente grande para ti. Y así, el 7 de noviembre, con mis miedos y mi convicción, arrancó mi travesía. Durante este viaje tuve muchas experiencias que me transformaron y hoy les quiero compartir 3 de ellas y las revelaciones que me trajeron. Revelaciones que estoy convencido son la fórmula que el planeta necesita para que logremos el equilibrio que nos dé una oportunidad a la humanidad aquí en la Tierra. Era recién el tercer día de mi viaje, me encontraba en el sur de Ecuador aún, en la provincia de Cañares, me encontré con la comunidad indígena Cañares. Me recibió Mariana, una lideresa tan fuerte como cálida, y juntos me mostraron un proyecto público comunitario de manejo del agua. Hubo muchas risas y entre juegos me apodaron Inti, que en quichua significa sol. Me pareció que era una broma recurrente al turista, a decir verdad, pero igual yo lo acepté con gusto. Me comentaron que había a pocas horas de caminata una cascada de tremenda fuerza y belleza. Y como soy un apasionado de la potencia del agua en la naturaleza, insistí en que fuéramos. De camino a la cascada tuvimos una conversación reveladora. Hablamos de la conquista española y de todo el dolor que causó. Y me sorprendieron sus palabras de resiliencia, diciendo que todo lo que es y ha sido nos ha traído hasta acá. Y renegar de eso es renegar de quienes somos. Y así Inti y mi camino a la cascada tomaron un nuevo significado. Sería mi bautizo, donde dejaría morir a aquel Roberto que separa, que divide, que etiqueta desde la mente, para darle vida a Inti, que abraza, que une, que acepta con gratitud lo que es. Unas cuantas horas de caminata después, con una lluvia constante, llegamos a la cascada y me bauticé con el frío implacable de las aguas del páramo. Empapado y sin poder secarme por esa lluvia que no paraba, empezamos a caminar de regreso. Y al rato, a medida que el frío iba calando más dentro de mi cuerpo, que la noche iba cayendo, de pronto el guardabosques nos hace una confesión. Estamos perdidos. Estábamos solo Mariana, el guardabosques y yo. Sin señal celular para pedir ayuda, con solo una pequeña linterna para iluminarnos. Y yo ya no sentía mi cuerpo por el frío. Y cuando pensamos que la cosa no se podía poner peor, el guardabosques volvió a hablar. No vamos a encontrar el camino. Así que pasamos a la única opción posible. La peligrosa estrategia de bordear el filo de la montaña por entre las rocas resbalosas a 20 metros de altura sobre la laguna helada y oscura. Así que yo me agarraba de esa roca resbalosa con la poca fuerza de mis congelados dedos. Pero yo recuerdo claramente la mano de Mariana entrelazada con la mía, como diciéndome: no estás solo. Y lentamente, juntos, lo hicimos. Cruzamos la montaña. Inti había nacido
Y para eso Roberto había visto a la muerte bajo la luz de la luna. Cuando llegamos finalmente a donde me estaban dando hospedaje, que eran las oficinas de este proyecto público comunitario de manejo del agua, resulta que había un grupo de familias afuera esperándome. Se habían enterado de mi presencia y querían tomarse fotos conmigo. A ver, y aquí aclaro algo. Normalmente yo soy feliz de tomarme fotos con mi público, pero esta vez era lo último que quería. Estaba congelado, agotado, exhausto, emocionalmente afectado por todo lo que acababa de vivir y ahora encima sintiéndome culpable de no ser capaz de posar con una sonrisa honesta para ellos. Ellos me dieron un regalo muy lindo y todo, pero yo solo quería escapar y finalmente logro escaparme, subir a la habitación y me meto en las cobijas y empiezo a calentarme. Y entonces abrí el regalo y se me fue el alma al piso. Era un sombrero y unos guantes tejidos para el frío. Exactamente lo que yo necesitaba mientras trataba de escapar. Y yo, por pensar solo en mí, no fui capaz de darme cuenta que ellos me estaban dando la solución a lo que yo necesitaba. Siempre estuvo, literalmente, en mis manos. Aquel día me di cuenta que la idea de unir fuerzas por el cambio climático es mucho más que la noción romántica de querer ver a la humanidad unida. Es el único camino que nos puede dar una oportunidad en este planeta. Me di cuenta que así como fuimos uno, con las manos entrelazadas para atravesar el peligro, así es como la humanidad debe unir fuerzas para encontrar la solución a esta crisis. Me di cuenta que esa tan frecuente preocupación sobre si nuestros esfuerzos personales tienen o no un impacto real dentro de la gran escala del problema desaparece cuando lo hacemos en comunidad. Martin Luther King Jr. dijo una vez: tal vez todos vinimos en diferentes barcos, pero hoy todos estamos en el mismo bote. Y es que es hora de unir esfuerzos entre todos. Por eso, bienaventurados los que ven en la humanidad una gran familia global. El día 7 crucé la frontera hacia Perú y acabé llegando a El Milagro, en un camión que me avanzó desde Pacasmayo. Y cuando me bajé del camión, no lo hice solo. De la parte de atrás del camión saltaron dos personas. Aproveché para conocerlos. Eduardo y yo, venezolanos. Llevaban más de 2 meses de viaje, habían cruzado Colombia, Ecuador, ya estaban en Perú, habían dejado todo atrás con la esperanza de conseguir dinero para darle una mejor vida a sus hijos. Qué cliché suena esa frase y qué dura se escucha así de cerca. Ellos atravesaban 3 países, yo también. Ellos viajaban sin dinero, yo también. Yo confiaba en el otro para mi subsistencia, ellos también. Parecía haber tanto en común y sin embargo la situación no podía ser más diferente. Y entonces Eduardo me lo dejó claro. Me dijo: nosotros ya perdimos la vergüenza. Al comienzo nos costaba porque nosotros nunca habíamos pedido nada, pero ya uno pierde la vergüenza. Lo recibí como una herramienta de vida. Me di cuenta que el Roberto que caminaba esas calles y carreteras no podía ser el mismo que camina en la ciudad, y con su ego de ciudad y su vergüenza. Mi nueva realidad requería que yo desarrolle una nueva capacidad, la de pedir, sin vergüenza. Y eso implicaba un gran cambio de paradigma en mi vida. El cambio no es fácil. Requiere que enfrentemos nuestros propios juicios y limitaciones, como el miedo o la vergüenza. Y esto aplica para cualquier meta ambiciosa, desde liderar equipos de trabajo, cambiar nuestros hábitos en pro de una vida sostenible o desarrollar proyectos ambiciosos. La lucha por todo aquello que queremos cambiar en el mundo empieza en este pequeño planeta. Según un estudio de la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford, que lleva más de 30 años investigando estudiantes y su relación con el fracaso, existen 2 tipos de personas: aquellas que tienen una mentalidad de crecimiento y aquellas que tienen una mentalidad fija. Quienes tienen una mentalidad de crecimiento consideran que sus características son maleables y estas se pueden transformar a medida que se tienen diferentes experiencias en el tiempo. Quienes tienen una mentalidad fija consideran que sus características están permanentemente establecidas y estas no pueden cambiar. La mentalidad de crecimiento hace que creamos que los logros vienen del esfuerzo y no solo del talento inherente. Que estemos abiertos a la crítica, que reconozcamos cuando nos equivocamos, que queramos aprender lo que no sabemos,
y que estemos dispuestos a adquirir nuevas habilidades para conseguir aquellos objetivos. Por fortuna, quien no tenga una mentalidad de crecimiento y tenga una mentalidad fija, según los neurocientíficos, gracias a la plasticidad del cerebro, esta se puede desarrollar según se tenga nuevas estrategias, preguntas y cuestionamientos. Yo no sé si Eduardo y John habrán llegado a Lima a encontrarse con las personas que los esperaban. Yo no sé si sus hijos seguirán sin sus papás junto a ellos y ya no estarán pidiendo comida en la calle. Pero yo los recuerdo con gratitud, porque ellos me enseñaron que la necesidad es capaz de transformar una mentalidad fija en una mentalidad de crecimiento. Cuando yo llegué a mi siguiente destino, en busca de casa, comida y transporte, ya no tuve vergüenza. Me acercaba tranquilo a la gente en la calle, incluso entraba en los restaurantes y me acercaba a las mesas a pedir comida, y aunque la mayoría de la gente, la verdad es que ni siquiera se volteaba a mirarme, los que lo hacían se encontraban con una mirada firme, tranquila, agradecida, pero por ningún motivo avergonzada. ¿Estás dando tu 100% por la tierra? Si, como yo en ese momento, la respuesta es todavía no, te invito a que te fijes en la necesidad urgente en la que estamos y acabarás encontrando el camino. Eran las 11 de la noche del día 15 y llegué hasta Ancón, en las afueras de Lima. Sentía el peligro de la noche. Normalmente a esa hora yo ya había conseguido dónde dormir, pero esta vez no. Así que decidí pedir ayuda en una estación de policía. Cuando llegué a la estación, le conté mi historia al oficial, se rió y me mandó a dormir al parque, pero por fortuna, un segundo oficial escuchó mi historia también, se apiadó de mí y me dijo que me ayudaría y que por lo pronto, por favor, esperara en una oficina. Cuando entré, me encontré con Milagros, una niña de 15 años muy especial. Empezamos a compartir nuestras historias y arrancó ella con una sonrisa amplia, genuina, sorprendentemente sabia. A Milagros le encanta estudiar y a sus 15 años ya se ha graduado del colegio por sus buenas calificaciones. Lo tiene todo planeado, va a ser abogada. Pero como es una carrera costosa, primero va a estudiar para cajera, trabajar en un banco y así poder ahorrar para la carrera soñada. Porque, y aquí viene la primera joya que me regaló, para cumplir metas grandes, primero tienes que cumplir metas más pequeñas. Milagros se había escapado de casa, pues su madre la golpeaba desde niña. Y ahora se encontraba en la estación de policía poniendo una denuncia a su madre. Porque ella, su madre, había denunciado a los amigos que la acompañaban por secuestro. Que al tener 18 años y ser mayores de edad, corrían verdadero riesgo de ser encontrados culpables. Milagro en realidad nunca había tenido intenciones de denunciar a su madre, su foco estaba en sus metas, primero las pequeñas, luego las grandes, y hoy en día se mantenía vendiendo caramelos en los buses y con eso se pagaba una habitación y estaba ahorrando para la carrera. Para ella su plan era infalible. Bueno, entonces entró un oficial a la oficina y empezó a interrogarla, con ese tono que juzga a quien se encuentra culpable. Y le decía que ella, por ser niña, no puede tener amigos hombres. Y unos cuantos sinsabores más que a mí me iban haciendo erizar la piel. Y a ella, sorprendentemente, no. Ella me miraba y volteaba un poco los ojos, como diciendo, ¿me puedes creer lo que tengo que escuchar? Y le seguía con paciencia la corriente mientras él explicaba que ella se iba a tener que ir a un albergue para niñas cuyos derechos han sido vulnerados, etcétera, etcétera. Y ella le refutaba y le explicaba que no, que ella está mejor así, que se puede mantener sola y que eso desarma por completo sus planes. Y en efecto, bien lo sabía yo, un albergue no encajaba dentro de este plan maestro. Entonces el oficial sale, una vez más quedamos a solas, y Milagros se voltea a mirarme y con una sonrisa casi pícara me dice, sí, eso desarma todos mis planes, pero lo que yo no le voy a decir es que a mí no me importa, porque todo lo nuevo es para mi bien. Todo lo nuevo es para mi bien. Ofrecí plantar 100 árboles en su nombre. Y los amigos que estaban por allá lejos, ¿no?, en el marco de la puerta de la oficina, le gritaron, dile que te dé plata. A lo que ella solo respondió, no, ya me dio algo mejor.
A pesar de su situación tan compleja y de cómo este era el escenario perfecto para que ella busque al menos una ganancia personal en mí, Milagros tenía puesta su atención en lo verdaderamente importante. Cuando la meta es grande y requiere el apoyo de otros, la búsqueda de la conexión y el entendimiento es fundamental. Abraham Lincoln dijo una vez: no me gusta este hombre, tengo que conocerlo mejor. Milagros, que en esta foto puedes ver el brillo en su mirada, me abrió los ojos sobre hasta qué punto tenemos que conectar con el otro. Desde su determinación para priorizar el bien de sus amigos, por encima de cómo eso cambiaría sus planes, su foco en nuestra conexión por una posible ganancia personal y su apertura a todo lo que el oficial venía a cambiar en su vida. Me enseñó a tener una actitud receptiva en la más inesperada de las situaciones. Incluso cuando me enfrente a quien parezca ser radicalmente diferente o no entenderme. Y así fue como ella llevó este reciente descubrimiento del trabajo en comunidad a un nuevo nivel. No solo se trata de que seamos capaces de trabajar en equipo, de que lo hagamos afrontando nuestros miedos y limitaciones como la vergüenza, con una actitud de crecimiento. Se trata de que seamos capaces de unir fuerzas incluso con quienes nos cuesta, para atravesar esos aparentes desafíos y abismos que nos separan por un bien común. Cerca del final de mi viaje, ya en los últimos días, estaba por supuesto en Chile, en Arica, como todos los 28 días, haciendo dedo para tratar de avanzar. En este caso hasta Iquique, y eventualmente se detiene un carro. Era Walter, un chileno muy chistoso, muy divertido, que me contó su historia de vida y eventualmente me pregunta sobre la mía. Y entonces le cuento de mi proyecto y le cuento que voy a plantar árboles en su nombre por llevarme hasta Iquique. Me dice: está lindo, lindo. Sí, lindo tu proyecto, lindo. Pero ya estás tarde. Ya estás tarde. Los intereses políticos y económicos del mundo son demasiado grandes en este momento para que el sistema dé el cambio que tiene que dar en el tiempo en el que tiene que suceder. Estás tarde. Y la verdad me quedé helado por algún motivo. Creo que porque puede ser. Es posible. Yo soy más optimista que eso, pero es posible. Es posible que sea muy tarde y que todo este esfuerzo y que todo el esfuerzo de tanta gente sea en vano. Pero entonces también me regaló la oportunidad de entender por qué hago lo que hago. Y salió de mí y le dije: pues con más razón. Si estoy tarde, con más razón. Porque si en efecto yo tengo que ver a las futuras generaciones a la cara mientras les entrego un planeta, digamos, invivible, la única manera en que yo voy a poder hacer eso sería si es que, aunque haya sido tarde, yo di mi 100%. Y en ese momento ese viaje era una especie de 100%. Este viaje me enseñó que la fórmula para trabajar por el planeta implica que lo hagamos en comunidad, aportando nuestras mejores capacidades y uniendo fuerzas entre todos. Y todo lo que he vivido desde entonces me lo ha confirmado. Durante ese recorrido yo prometí plantar 33.494 árboles a todos quienes me ayudaron. Y gracias a la ayuda de mucha gente, alianzas, instituciones, logramos plantar 261.303. Y por último, aprendí que cuando decimos juntos por la tierra, incluso más importante que el por la tierra, es el juntos. Porque si no somos capaces de estar juntos en la tierra, no vamos a ser capaces de hacer nada por ella, ni siquiera de sobrevivir en ella. ¿Qué forma tiene tu 100% por la tierra? Si todavía no lo sabes, quiero que miren a su derecha y ahora a su izquierda. Porque ahí está donde puedes encontrar la solución y lo que te puede llevar a convertirlo en una acción. En una palabra, nosotros. Muchas gracias.